que vayas conmigo rápidamente a Joel 3, capítulo 3, versos 9 al 11. Joel capítulo 3, versos 9 al 11. El viernes estaba platicando con los líderes, el miércoles con los pastores de Casa de Paz, y yo les decía que a lo largo de los últimos meses, diferentes personas a quien yo admiro, respeto por su obra en el Señor, por la responsabilidad y llamado que Dios les ha dado, y me ha tocado recibir personas que son muy sensibles y han trascendido en la obra del Señor por su historia, y en diferentes ocasiones me ha tocado recibirlos en la puerta a estas personas, invitarlos, llevarlos a mi oficina, platicar con ellos, y le decía a los pastores y a los líderes que llegan y dicen: hay una unción especial sobre Casa de Paz. ¿Cuántos dicen amén? Dicen: hay una unción especial sobre Casa de Paz. Y son personas que vienen de Guatemala. Luego vino alguien de Argentina y me dijo exactamente lo mismo: hay una unción especial sobre Casa de Paz. Y luego vino alguien de otro país y me dice: hay una unción especial sobre Casa de Paz. Y he escuchado esa frase a lo largo de estos meses, y yo digo amén a la promesa: hay algo especial en Casa de Paz. Y también junto con esa frase viene otra que dice: algo va a suceder en Casa de Paz el año que entra. Y entonces mi corazón empieza a palpitar demasiado rápido y yo digo amén. Y eso me apresura a mí y nos apresura a nosotros como pastores de Casa de Paz, no solamente los que estamos aquí en Bosques, sino también en El Grullo, en Tlajomulco, en Colima, a preparar a la iglesia para que esté a la expectativa, que esté preparada para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia para el 2022. Pero te tengo una noticia: cuando alguien nos dice hay una unción especial en Casa de Paz, adivina quién es Casa de Paz. El que está atrás de ti. Voltea a ver el que está atrás de ti, y él es Casa de Paz. Él tiene esa unción especial. Y las promesas de las que me han hablado y que nos han hablado y que comparto contigo, no tiene que ver con un edificio en una esquina entre Río Blanco y Parras Arias. Tiene que ver contigo y conmigo. Joel capítulo 3, versos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Di amén si ya lo tienes. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de los asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, pidiendo que tu Espíritu Santo siga moviéndose en este lugar y a través de la transmisión, y que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones, en nuestra mente, y que la podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice: proclamad entre las naciones, proclamad guerra y despertad a los valientes. Dile al que está a tu lado: despiértate. Este mensaje es para ti. Porque el tiempo, dice, es tiempo de que vengan todos los valientes, todos los hombres de guerra. Y el verso 10 dice que tenemos que hacer espadas de los asadones y lanzas de las hoces. Los asadones y las hoces son herramientas de trabajo. Son herramientas para arar la tierra. Son instrumentos para poder labrar, sembrar y luego esperar una cosecha. Pero aquí lo que está diciendo el profeta Joel, o Dios a través del profeta Joel, es que de esas herramientas de trabajo ahora tendrían que hacer armas de guerra. Dice: despiertan los valientes, despierten a los valientes. Y el que se sienta débil, ahora diga que es fuerte en el Señor. El tiempo para nosotros también ha llegado como iglesia, y es tiempo que los valientes sean despertados. Mateo 11:12.
Mateo 11, verso 12, lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos predicado, y dice aquí la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No dice desde el principio de la creación, no dice desde Génesis 1:1, desde Éxodo, no. ¿Desde cuándo sufre violencia el reino de los cielos? ¿Desde cuándo? Desde los días de Juan el Bautista. ¿Y por qué dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia? ¿Alguien recuerda cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Cuál? La predicación de Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate que por milenios el mundo estuvo gobernado por las huestes de Satanás, influenciado por el diablo, y que de repente ha llegado el tiempo de la visitación de Dios para el ser humano, y se levanta un hombre como Juan el Bautista y empieza a predicar no solamente al mundo terrenal, sino al mundo espiritual, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y sabes, con la predicación de Juan el Bautista, el reino de las tinieblas empezó a temblar, porque eso implicaba que el reino de las tinieblas estaba en riesgo, porque un reino mayor que él, el reino de Dios, se había acercado. Pero dice ahí: sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Nos hemos cansado de enseñar y de aprender que lo que significa aquí arrebatar es que tiene que ver con que tomamos el reino y lo hacemos presente en la tierra. ¿Sabes? Al diablo no le va a gustar que los valientes despierten. Al diablo no le va a gustar que su reino de las tinieblas sea invadido por el reino de Dios. Al diablo no le va a gustar que donde él había tenido el control, y fíjate cómo lo estoy diciendo, al diablo no le va a gustar que donde él había tenido el control lo pierda, para que Dios lo tome y se lo dé a sus hijos como victoria. De aquellas áreas de tu vida en las que el enemigo había tenido el control, ha llegado el tiempo de que los valientes se levanten y luchen y vayan a la guerra por establecer el reino de Dios en su vida, en su familia, en su comunidad, en la iglesia. Dice la palabra del Señor también, Jesús lo dijo, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y esto lo he compartido antes también. Dice, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Y esto habla de guerra, esto habla de un ataque, pero está hablando de un ataque de la iglesia hacia el reino de las tinieblas. Está hablando de que las puertas no son un instrumento de guerra. Nadie va a la guerra y le avienta puertas a su enemigo, ¿verdad? Las puertas no son un instrumento de guerra. Las puertas son un instrumento de defensa. Y esto está hablando de que el diablo está atrincherado y que la guerra y que el pueblo de Dios está a las puertas de ese reino de las tinieblas, queriendo tomar, queriendo avanzar, queriendo tomar en posesión aquello que le había sido arrebatado. Y Jesús dice, esas puertas que no te quieren dejar tomar lo que te pertenece, no van a prevalecer contra ti. Despiértense los valientes, el tiempo de guerra ha llegado, el tiempo de trabajo también va a tomar una pausa, porque es tiempo de salir a la conquista. Dile al que está a tu lado, es tiempo de salir a la conquista. Vamos a Salmo 18, verso 29 al 34. Salmo 18, versos 29 al 34. Ojalá tuvieras una pluma o un lápiz en tu mano en este momento para que puedas subrayar estos versículos. Son promesa de Dios para ti. Dice el Salmo capítulo 18, versos 29 al 34. Contigo, y habla del Señor, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y esto habla del ejército de Dios, del pueblo de Dios en acción para ir a la batalla. Dice ahí el verso 29, contigo desbarataré ejércitos, contigo yo asaltaré muros. Mira, no sé si tú te habías dado cuenta, pero el canto ese que cantamos de vez en cuando que dice, con mi Dios yo. La versión correcta dice, yo asaltaré. Sí, porque algunos cantamos y decimos, con mi Dios yo saltaré los muros, ¿no? Como el hombre biónico así en cámara lenta, saltando muros. Dice, la palabra dice, contigo yo asaltaré. ¿Sabes qué significa asaltar un muro? Trepar. No sé si te gustan las películas medievales. A mí me gustan mucho las películas de la época medieval, donde hay jinetes, caballos y espadas. Pero de repente ves que llega un ejército a una ciudad amurallada y traen unas escaleras de madera, unas torres fabricadas, que de repente llega el ejército que va a conquistar, las levanta, las apoya sobre el muro, y entonces los que van a conquistar empiezan a trepar para llegar del otro lado. Eso es asaltar. Dice, con mi Dios yo asaltaré muros. Habla de un pueblo dispuesto y preparado para la conquista, que no está a la espera de lo que va a acontecer, sino que sabe lo que tiene que hacer y va en avanzada para ir a la batalla. Segunda de Corintios 10:4 nos tiene que quedar claro en este mensaje. Segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son, pero dice ahí, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros continuamente estamos en batalla, estamos en guerra. El diablo te quiere ver destruido, y hay dos formas de hacer guerra: guerra defensiva o guerra ofensiva. La defensiva es cuando tú estás ahí tranquilo esperando que el otro tome la iniciativa y tú lo único que haces es proteger. La guerra ofensiva es aquel que toma la iniciativa para ir a la conquista. Dice ahí que nuestras armas en Dios no son carnales, sino las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destrucción de... ¿Destrucción de qué? ¿Cuándo has visto tú una fortaleza ir a conquistar un país? ¿Cuándo has visto tú las murallas de una ciudad avanzando para ir y conquistar? Este versículo habla de una batalla, de una guerra a la ofensiva. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para destruir esas fortalezas, el guerrero, el valiente, el soldado, el militar es el que avanza para destruir esas fortalezas. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? Ve conmigo a Jueces capítulo 6, verso 1 al 6. Jueces. Porque ocurre algo en el libro de los Jueces. Dice la palabra del Señor que después de que el pueblo de Dios llegó y conquistó la tierra prometida, ¿llegó y qué? Fíjate bien, llegó y conquistó la tierra prometida. La tierra estaba prometida, sí,
pero ellos tenían que ir y tomar posesión de ella. Se iban a encontrar con gigantes, se iban a encontrar con ciudades amuralladas, se iban a encontrar con muchas cosas ahí. Pero si ellos querían tomar la promesa, tenían que ir y conquistar. Los muros de Jericó cayeron, el sol se detuvo, la luna también, el río Jordán se abrió. Pero dice la palabra del Señor en Jueces que se levantó una generación nueva que no había visto y que no conocía a Dios, que no había visto de lo que Dios era capaz, que no había visto el poder de Dios. Y dice que el pueblo se apartó, en su corazón el pueblo se apartó de Dios. Capítulo 6, verso 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por cuántos años? 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud. Dile al que está a tu lado: grande multitud. Dice, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos cómo el pueblo de Dios se había alejado de su Señor, y vemos cómo ese alejamiento de Dios había provocado que el enemigo tomara ventaja sobre ellos. Llegaba el enemigo, los atacaba, destruían su trabajo, robaban sus bienes, los empobrecían, y esto era cada año por 7 años. Yo no sé cómo está terminando tu 2021, pero no, quizá este 2021 tú volteas hacia atrás y te podrás dar cuenta que en algún momento el enemigo vino y te robó la paz. Está queriendo destruir o robar a tu familia, tu matrimonio, tu economía. No sé qué área de tu vida el enemigo puede estar ahí atacándote y queriéndote robar y destruir, dice la palabra del Señor. Porque el ladrón viene a 3 cosas: robar, matar y destruir. Y dice ahí que el pueblo de Israel, cuando veía que venían los madianitas, iban y se escondían en cuevas, dejaban su trabajo y dejaban que el enemigo llegara y saqueaba, se llevaba el fruto de su trabajo, y luego ellos salían de las cuevas solo para ver cómo el enemigo había destruido y tomado ventaja, lo voy a decir con esta palabra fuerte, de su cobardía. Pero el Señor decide levantar a un valiente de nombre Gedeón, y conoces la historia. En el capítulo 6, verso 12, dice ahí que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A muchos de nosotros nos gusta el versículo 8 de capítulo 1 de Josué, palabra de Dios para Josué, donde le dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Apréndete eso, porque Dios busca siempre personas esforzadas y valientes. Esforzadas y valientes. Y le dice el Señor: Jehová está contigo. Cuando el Señor le dice a Gedeón: te voy a llamar y te voy a enviar para que seas uno de los libertadores de mi pueblo, le da una promesa y le dice: yo estoy contigo.
Pastor, hay una unción especial sobre Casa de Paz. Mira, me emociona, pero me tiemblan las piernas. Pastor, Dios tiene grandes cosas para Casa de Paz para el año que entra. Me emociona, pero me tiemblan las piernas. Si me tiembla con ustedes, imagínate con lo que vendrá. Pero hay una promesa: el Señor está contigo. Dios tiene grandes bendiciones para ti para el 2022. Te tengo una buena noticia: el Señor está contigo, Casa de Paz. Dale un aplauso al Señor, dáselo bien, dáselo fuerte. Verso 15. Entonces, verso 14, perdón. Mirándole Jehová, dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esta es otra promesa. Primero le dice: yo voy a estar contigo. Y ahora le dice nuevamente: te estoy enviando yo. Yo soy el que te está enviando a la batalla. Yo soy el que te está enviando a conquistar. Te estoy enviando a defender lo que yo te he dado. Yo soy el que te está enviando. Hay grandes promesas para ti para el año que entra. Ve y trabaja por ellas. Señor, no estás viendo mi condición, porque ve lo que dice el verso 15. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es... Fíjate, mi familia es pobre. Dice ahí: y yo el menor. Tenía todas las razones para no ir a la batalla. ¿Qué tengo? Sí, Señor, yo sé que tú vas conmigo. Yo sé que tú es la promesa. Yo sé que tú tienes grandes bendiciones para mí. Pero no estás viendo mi condición. Un año sin trabajo, un año de COVID, mis papás se pelean, mis hijos no me obedecen. Pero el Señor en el verso 16 le vuelve a afirmar la promesa y le dice: ciertamente yo estaré contigo. Yo no estoy viendo que seas pobre. Yo no estoy viendo que seas el menor. Yo no estoy viendo tu debilidad. Lo único que te estoy diciendo es: esfuérzate y sé valiente. Lo demás lo voy a hacer yo. Lo único que tienes que hacer tú es esforzarte y ser valiente. El verso 18 dice, verso 17: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Porque el pueblo de Israel tenía la costumbre de que cuando tenía una aparición o una visión de un ángel o de Dios o un sueño, en ese lugar se levantaba un altar y se ofrecía un sacrificio. Y entonces el ángel se le aparece a Gedeón y él tenía que ofrecer un sacrificio y le dice: voy por el cordero para el sacrificio, pero por favor no te vayas, que cuando yo regrese tú todavía estés aquí para que recibas mi ofrenda. Y Dios le dice: yo estaré aquí cuando vuelvas. El Señor no te va a dejar. Si Él te dice: yo voy contigo, la palabra del Señor nos enseña que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuál iba a ser el resultado de todo esto? Dice el 24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que significa paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. El Señor quería traer paz a la vida del pueblo de Israel. Estaba levantando a un hombre de familia pobre, a un hombre pequeño, imperfecto, al que solo Dios le decía: solamente tú esfuérzate y sé valiente. Despertando a los valientes, dice el libro de Joel: despierta a los valientes, llama a los hombres de guerra.
Pero ¿cuáles son las características de los valientes? ¿Cuáles tendrían que ser las características de esos hombres y mujeres a quien Dios está llamando para ser los conquistadores? Dice la palabra del Señor en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, que Dios le empieza a dar instrucciones a Gedeón respecto al ejército que él tenía que levantar para ir a la batalla. Dios le empieza a dar instrucciones a Gedeón respecto a las características de estos hombres que él debía despertar para que fueran los conquistadores. Verso 3. Dice ahí: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Gedeón se levanta y dice: el ángel del Señor se me ha aparecido, me ha dicho que es tiempo de nuestra liberación, me ha dicho que es tiempo del cumplimiento de la promesa para nosotros. El enemigo ya no nos va a robar más lo que nos ha robado, ya no nos va a destruir, ya no va a echar en saco roto nuestro trabajo. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir a la batalla? Y dice ahí que se juntaron como 32,000, ¿verdad? Dice que se juntaron 32,000. Recuerda lo que leímos, que cuando venían los madianitas eran como langostas. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Se iba a esconder a las cuevas. Se iba a esconder a las cuevas. Y entonces Gedeón llama a los soldados, a los valientes, a los hombres de guerra, y junta 32,000. Y Gedeón les dice: a ver, vamos a ir a la batalla, pero a la batalla no va cualquiera. Los que tengan miedo, los que sientan que no la van a hacer, regrésense a su casa, porque lo que viene para el 2022 no es para cualquiera, Lo que viene en el 2022 no es para cualquiera. No es para temerosos, para los que se dejan amedrentar. Mejor regrésense a su casa, dice ahí. Dice que se devolvieron 22,000, más del 60%. No se quedaron. Decidieron regresar a esconderse a la cueva. De los 32,000, dice ahí, 22,000 se regresaron porque tenían miedo de ir a la batalla. Te tengo una noticia: lo que Dios tiene para el 2022 para ti y para esta iglesia no es para cobardes, es para valientes, para gente que está dispuesta a ir y luchar por proteger y conquistar lo que Dios les ha dado. Primer requisito de los conquistadores: que sean valientes. Valientes. El ser hijo de Dios no es para cualquiera. Mira, hermanos, en Guadalajara y en México la tenemos fácil, porque ser hijo de Dios en cualquier otro lado, en cualquier otro país, no es como aquí. No es como aquí. Ayer estaba ministrando en el grupo Jope, gloria a Dios por las hermanas de Jope que me invitaron a mí y a mi esposa ayer, y yo les platicaba la historia de una ocasión que fui a Angola y que allá mataron al pastor que me hospedó. La tenemos fácil. Lo más difícil es esperar el camión para venirnos al templo. Es lo más difícil. Lo más difícil es levantarnos temprano para leer la Biblia y orar. No están entrando soldados a nuestro templo para ver por qué estamos adorando a Dios cuando está prohibido. O no nos esculcan en la calle buscando una Biblia, porque en otros lugares usar la Biblia está prohibida. Y aún así tenemos que predicar en México nuestra libertad de que ser cristiano es para valientes. Dios tiene promesas para nosotros, para el 2022, para ti, para tu familia, pero Dios está buscando hombres de guerra que sean valientes. Segunda característica de esos que van a conquistar el 2022, verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte.
asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Dice que llevó a esos 10,000 al río y les dijo: tomen agua. Y de la forma en la que iban a tomar agua era que iban a ser filtrados otros más guerreros. Y dice que solamente 300 llevaron con su mano el agua a la boca. Los conquistadores que van a tener victorias son aquellos que sepan beber de la fuente correcta y de la manera correcta. Otra vez, de la fuente correcta y de la manera correcta. Dice la palabra del Señor: Jesús frente a una mujer samaritana le dijo: el que bebe de mí no tendrá sed jamás, sino de su interior brotarán ríos de agua viva. Y ¿sabes qué? A veces nosotros no estamos bebiendo ni de la fuente correcta ni de la manera correcta. Estos hombres tenían que llevar el agua a su boca para no perder de vista el horizonte, para seguir viendo lo que había de frente, para estar a la expectativa y también en seguridad y no descuidarse de que el enemigo se fuera a acercar. Muchos de nosotros no estamos bebiendo ni de la fuente correcta ni de la manera correcta. Y muchos de nuestros jóvenes buscan de las redes sociales predicaciones, como buscan documentales de ovnis, de cosas que no tienen sentido. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es la fuente de donde estamos bebiendo? ¿Nos estamos alimentando de la manera correcta? Y tal vez alguno ahorita está en su casa viendo esta transmisión con unas palomitas diciendo amén. ¿Es la manera correcta? Estamos tomando, estamos bebiendo. No lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por otro que está viendo la transmisión. ¿Estamos bebiendo de la manera correcta? ¿Estamos bebiendo de la fuente correcta? Porque si queremos tener victorias el año que entra, necesitamos ser no solamente valientes, sino sabios en cómo lo hacemos. Valientes, conquistadores que sepan beber de la fuente correcta, de la manera correcta. Versos 16 al 18. Siguiente característica de estos conquistadores: ya no eran 32,000, ya no eran 10,000, ahora solamente eran 300. Versos 16 al 18. Dice ahí: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo, y he aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y el 18 dice: yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis trompetas, las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por la espada de Jehová y de Gedeón. Dice ahí que tomen trompetas y tomen cántaros. Tomen trompetas y tomen cántaros. Dice ahí que a los 300 les dijo: nos vamos a repartir en grupos de 100, y vámonos a tomar trompetas y vamos a tomar cántaros. Oye, Gedeón, ¿seguro que va a ser con trompetas y cántaros? Porque mira, son muchos, son como el número de langostas, y 22,000 ya se fueron a su cueva. 10,000 no supieron beber con agua correcta, nomás quedamos 300, y de los 300 haces grupos de 100, y a cada grupo nos dices que agarremos trompetas y cántaros. ¿Estás seguro que esa es la estrategia correcta? Y él dijo: miradme a mí como yo hago.
Los conquistadores saben escuchar y seguir la estrategia, porque de eso depende la victoria, porque eso depende no solamente su victoria, de eso depende no solamente su vida, de eso depende la vida de los otros 99 de ese pelotón. De eso depende la vida de los que están en casa esperando que estos 300 regresen en victoria. Tenían que seguir la estrategia. No podía haber uno que dijera: no, se me hace que Gedeón está alucinando. ¿Y si en lugar de cantaritos afilamos mejor la espada? ¿O si les quemamos el campamento? Había una estrategia dada por Dios. Mira, me he encontrado con personas que llegan y me dicen: pastor, necesito un consejo. Y les doy el consejo. Pasan los días y llegan y me dicen: pastor, mi condición no ha cambiado. ¿Seguiste el consejo? La respuesta es no. No. Pastor, ¿cómo cree usted que con altares familiares va a cambiar mi familia? Es que usted no conoce a mi esposo. Y menosprecian los cántaros y las trompetas de la estrategia de la batalla. Mira, lleva a cenar a tu esposa una vez al mes. No, es que usted no conoce a mi esposa. Los conquistadores saben escuchar y saben seguir la estrategia que se les pone de frente, porque de eso depende, repito, su vida, la vida de los compañeros y la vida de los que esperan en casa. Los conquistadores son valientes, beben de la fuente correcta de la manera correcta y saben escuchar y seguir la estrategia. El verso 19 y verso 20: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de reconocer los centinelas, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas las trompetas que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de... Fíjate bien. Esto es importante, muy importante, porque esta indicación la vemos unos versos antes, en el verso 18, porque Gedeón les dice: estarán conmigo, quebrarán los cántaros, tocarán las trompetas y gritarán por Jehová y por... Termina la reunión de estrategia, los cántaros, las trompetas. Y llega un hermano, ¿no? Y le dice al otro: oye, Memo, como que al pastor se le está subiendo, ¿no? O sea, quiere que gritemos por la espada de Jehová y también quiere que digamos su nombre. ¿No tendría que ser suficiente el nombre de Jehová, que es sobre todo nombre? ¿No será que el orgulloso de Gedeón se le está subiendo 3 rayitas y Dios se pone al igual que el Señor? Por Jehová, por la espada de Jehová y por... Fíjate, pasa algo bien curioso. Vamos a volver. A ver, ¿estás conmigo? ¿No te he perdido? Verso 20 al final. Por la espada de... No, ve el 20. ¿Qué dice ahí? Dice: por la espada de Jehová. Ok, ¿por la espada de qué? Y de... ¿Sabes qué pasa? No nos cuesta trabajo decir Jehová, pero nos cuesta un trabajo reconocer a las autoridades que Dios pone para que nos guíen. Nos cuesta trabajo decir que sobre nosotros hay un hombre imperfecto, siervo de Dios o siervos de Dios, a quien Dios por algo le plació llamarlos para que nos guiaran en nuestra batalla para tener victorias, y nos cuesta trabajo reconocerlos. Y lo digo porque lo he predicado esto en las otras iglesias de Casa de Paz y fuera de Casa de Paz. Y nos encontramos gente, y me encuentro gente que dice: yo soy de Casa de Paz,
pero el pastor no es mi pastor. Nos encontramos, los pastores, nos encontramos personas en la calle a quienes nos dicen: mira, te presento al pastor de la iglesia a la que voy. Fíjate bien, mira, te presento al pastor de la iglesia a la que voy. Mientras que de repente nos encontramos otros hermanos que dicen: te presento a mi pastor. ¿Notas la diferencia en te presento a mi pastor y te presento al pastor de la iglesia a la que voy? ¿A cuál vas? A Casa de Paz. Hay diferencia. Hay diferencia. Porque cuando decimos Él es el pastor de la iglesia, pues chido. Pero cuando digo es mi pastor, acepto el llamado que Dios le ha dado, acepto que es mi autoridad y acepto que estoy dispuesto a dejarme guiar en los tiempos de batalla para tener victoria. Por eso es que el grito tenía que ser: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Porque estos valientes tenían que saber y tenían que reconocer quién era la persona que Dios había puesto para dirigirlos. Sabían estar bajo autoridad. ¿Quieres tener victoria en el 2022? ¿Qué crees? No solamente es suficiente ser valiente, no solamente es ser suficiente beber de la fuente correcta de la manera correcta, no solamente es suficiente seguir la estrategia, es necesario saber estar bajo autoridad. ¿Quieres tener victoria? Aprende a estar bajo autoridad. Yo doy gracias a Dios por el llamado que Dios me ha hecho. Y el llamado, lo voy a volver a decir, yo doy gracias a Dios por el llamado que Dios me ha hecho. Y si Dios me lo ha hecho, mira, si soy tu pastor o no soy tu pastor es lo de menos. Yo sé lo que soy en el Señor. Pero si tú aprendes, y lo digo para todos los que puedan ver esta transmisión después, a reconocer al hombre, al siervo que Dios ha puesto para guiarte, traerás grandes bendiciones a tu vida. Estos 300 reconocieron a Gedeón. Mira, en la casa de Gedeón había idolatría. En la casa de Gedeón había idolatría. Y le dijeron que la quitara y en lugar de destruirla la escondió. Era un hombre imperfecto, pero era el hombre que Dios había puesto para guiarlos hacia la victoria. Sigue. Dios nos ha dado una estrategia que pronto te vamos a presentar para el año que entra como iglesia, independientemente de lo que Dios ponga en tu corazón como familia. Pero Dios nos ha dado una estrategia. Dios nos ha dado cántaros y trompetas para quebrar el año que entra, para tener victorias. Pero aprende esto: estos hombres tenían que saber estar bajo autoridad. Última característica de estos conquistadores, capítulo 8, verso 4. Después de que fueron a la batalla, porque dice que gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, quebraron los cántaros, los enemigos salieron huyendo, ellos empezaron a tener victoria. Pero dice el capítulo 8, verso 4, que vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, iban cantando, danzando y alabando a Dios. ¿Así dice? ¿Cómo dice que iban? Iban cansados. Ellos ya iban cansados. La batalla había sido dura. Habían demasiados enemigos como langostas. Eran solo 300. Ellos iban cansados, mas todavía persiguiendo. El primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial pensaba que el país, Inglaterra, estaba seguro porque estaba en una isla y que los alemanes no iban a poder llegar a atacarlos tan fácilmente. Pero se confió y se descuidó. Se descuidaron los ingleses y cuando acordaron ya estaban los nazis sobre de ellos en aviones con la fuerza aérea.
El primer ministro convoca a las Fuerzas Armadas y de ahí surge la frase célebre: yo no sé si vamos a tener victoria. Eso le dijo el primer ministro a sus Fuerzas Armadas. Yo lo único que les ofrezco en este tiempo es sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Ellos estaban cansados, pero sabían que tenían que continuar en la batalla si querían la victoria completa. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso los dos requisitos de los valientes era que fueran esforzados, porque va a llegar momentos, y no es profecía, es una realidad, en que te vas a sentir cansado, en que te vas a preguntar si vale la pena continuar, en que te vas a ver tentado a tirar la toalla de tu relación, de tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con la iglesia. Pero tenían que ser esforzados y valientes, porque iba a llegar un momento en que se iban a sentir cansados, pero ellos tenían que continuar persiguiendo al enemigo hasta terminarlo. ¿Me fijas que no estamos hablando de los que se fueron a meter a la cueva? Estamos hablando de aquellos que decidieron salir de la cueva e ir a enfrentar al enemigo y perseguirlo hasta destruirlo para que no regresara. El Señor está buscando conquistadores que no se rindan aunque estén cansados. He dicho esta semblanza muchas veces, la quiero volver a decir. Un día llegas todo cansado a tu casa, llegas muy desanimado, el día fue largo y te dejas caer en el sofá con la mirada hacia el piso. Pero de repente levantas la mirada y te das cuenta que en la sala de tu casa hay un león y que está a punto de comerte. ¿Qué harías? ¿Qué harías si llegaras todo cansado a tu casa y te encontraras que hay un león en la sala de tu casa? Ya cómeme, que aquí acabe todo. Por lo menos intentarías correr, por lo menos las manos meterías. Te tengo una noticia: hay un león buscando destruirte. Hay un león buscando destruir tu familia. Hay un león que no va a tener compasión y no le va a importar que estés cansado, desanimado o triste. Va a aprovechar esa condición para destruirte, robar y matar. ¿Qué vas a hacer? Despertad los valientes, dice la palabra del Señor. Despiértense los valientes. Es tiempo de guerra. Y si es tiempo de guerra, te tengo una buena noticia: también son tiempos de victoria. Te lo voy a volver a decir: si son tiempos de guerra, también son tiempos de victoria. Dale un aplauso al Señor, iglesia.